Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles de nuevo. Pues aquí haciendo este videíto con la reflexión que me ha venido volando en la cabeza estos días. Y bueno, pues es una reflexión sobre un dato que yo desconocía, que se me hizo como muy curioso, que es em, sobre la vida de Pamela Colman Smith, que es la artista que ilustró el tarot Rider, el Rider White. Entonces es el que se le conoce como el Rider White Smith, que pues es el tarot más, digamos, de base para los tarots contemporáneos, ¿no? Y este tarot fue un encargo de White hacia a Pamela porque la intención de White era transformar el tarot de Marsella para que de alguna forma fuera más fácil de leerlo o fuera más legible para las personas que lo estaban aprendiendo o lo estaban estudiando. Entonces, sin duda fue un gran acierto de White, ¿no? Porque él pues tenía esta mira que compartía junto con la Orden Hermética del Amanecer Dorado de estudiar el conocimiento esotérico o el oculto y formar alumnos que aprendieran directamente de un maestro, ¿no? Como digamos con un sistema, con lo que de lo que la Orden Hermética pues conocía como magia, ¿no? O el estudio de la magia. Entonces Pamela entró a ese grupo en la Orden Isis Urania, y en este grupo de la Orden Hermética del Amanecer Dorado pues había varios artistas, había escritores como White, Yeats, estaba Bram Stoker también. Entonces Pamela también de hecho hizo ilustraciones para Bram Stoker. Y bueno, entonces ella le ayudó a esta tarea a White y pues salió muy bien, ¿no? Digamos que el curso de la historia del tarot lo comprueba. Prácticamente casi la mayoría de las barajas del tarot que usamos en la actualidad pues están basadas en Rider White Smith, ¿no? Entonces, bueno, pues se dice que White no le pagó como mucho a Pamela y que pues pasó algo como curioso, ¿no? Que entre la Orden Hermética del Amanecer Dorado pues tuvieron como varias discusiones, y se dividieron como en dos bandos, ¿no? El bando del ocultismo y el bando de la tradición como de la mística judeocristiana. Entonces, en esta división de bandos, pues Pamela se va con su compañero Edward White y, bueno, Yeats se queda con las demás personas interesadas en la magia y el ocultismo. Entonces, bueno, esta parte de la historia es muy importante porque también va a definir como el destino de Pamela Colman Smith. Ella sigue a Edward White y también se convierte al catolicismo, ¿no? Ahí en Inglaterra. Y pues termina, digamos, su vida, pues siendo una mujer practicante del catolicismo, en donde pues deja toda esta parte de la vida artística de Londres y se va a un pueblo pequeño a vivir de una forma pues bastante austera, en donde ella incluso pues pinta su vivienda con imágenes religiosas y pues su vivienda misma pues también servía para hacer misas, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como Pamela Colman Smith concluye sus años de existencia. Entonces, bueno, pues yo me quedé como reflexionando un poco en este aspecto. Me acordé que hace unos años
había una como mujer que estaba como muy relacionada con los oráculos de ángeles, que se llama Doreen Virtue. Me parece que ella es de Estados Unidos. Y bueno, se hizo muy famosa, ¿no? Con ese tema de los oráculos y los ángeles. Y pues prácticamente hizo todo un imperio con eso, ¿no? Con la cuestión de los oráculos, esta cuestión de ser medium, ¿no? De decirle a la gente como sus mensajes de los ángeles, del Reiki, de las hadas, etcétera. Y en un momento de su vida, pues ella, digamos que se retracta y pues sí comenta, ¿no? Que todo lo que estaba haciendo, pues ella consideraba que estaba como mal encaminado, ¿no? Que sin darse cuenta ella, pues está favoreciendo como ciertas conductas que no son buenas para las personas. Entonces, bueno, pues se convierte a la cristiandad y cambia su vida por completo, ¿no? Obviamente pues ya no tiene las ventas que tenía con esta cuestión de las cartas, las lecturas de cartas, los oráculos, el Reiki, todo eso, ¿no? Y pues su canal de YouTube pues ya habla prácticamente de puros temas que tienen que ver con la cristiandad. Cuando yo me enteré como de esto, la verdad es que me sentí como que yo dije, ¿qué pasa con esa mujer, no? Que enloqueció de repente, le dio la menopausia, o qué onda. Entonces, en ese tiempo, pues yo también tenía como una conciencia distinta, ¿no? Yo pensé en ese momento que Doreen Virtue como que estaba malinterpretando el uso de los oráculos, tenía poco conocimiento sobre la adivinación, sobre la magia, y que pues eso la había llevado a llegar como a este fanatismo cristiano, ¿no? Y bueno, 6 años después, que ahora estoy aquí, pues sigo pensando más o menos igual. Creo que sí hay una cuestión ahí como en ese caso de Doreen Virtue y su conversión, digamos, como hay algo extraño, ¿no? Que creo que muy abrupto, ¿no? Pero pensando también en esta conversión, en la conversión de Pamela Colman Smith al catolicismo, en el interés de Edward White por la mística judio-cristiana, y también mi propio proceso como de conciencia, de estudio, ¿no? Mi madurez quizá emocional un poco. Pues ahora pienso que sin duda, pues la conciencia se mueve mucho, ¿no? Y que si algo nos caracteriza a los seres humanos, es justo el movimiento, es justo el tránsito de los ciclos y los procesos. La naturaleza misma los tiene, ¿no? Pasan las estaciones del año, los días, los meses, etcétera, y todo va cambiando cíclicamente. Pero la naturaleza no se nota a sí misma, ¿no? Las plantas no se notan a sí mismas. Y en cambio los humanos sí lo notamos esos ciclos en la naturaleza y notamos también nuestros propios ciclos. Entonces, pues pienso como en este tipo de evolución del pensamiento, ¿no? Que va aunado como a la espiritualidad, a la intuición espiritual, a la sensibilidad espiritual. Y al menos, bueno, pues ahorita sí voy a hablar como siempre desde una perspectiva muy individual, ¿no? Muy personal. No pienso que a todo mundo le pase así, ni creo que así deba ser siempre. Pero me he dado cuenta como de estos ciclos, pensando en que primero estamos como atentos al mundo material, ¿no? Queremos vivir ahí, somos seres ahí, ¿no? Seres que estamos de cierta forma determinados por nuestro presente, nuestra sociedad, nuestra economía, nuestros sistemas de cultura y muchos factores. Y entonces empezamos a encontrar esos elementos, empezamos a encontrar los símbolos que definen el ambiente que nos rodea, y también los intentamos empatar con el ambiente interno, ¿no? Que vamos construyendo y que nos forma como personas únicas, ¿no?
con una visión específica. Entonces, pues lo primero es la materia, ¿no? Estamos como enfocados hacia afuera, hacia cómo organizamos afuera, hacia cómo entendemos y hacia cómo creamos eso que está ahí afuera, ¿no? Y entramos en estos términos de la abundancia, ¿no? Estabilidad y abundancia es lo que todo el mundo quiere en relación al amor, a la salud, al dinero, al trabajo, a la educación. Entonces vamos rápido, ¿no? Obviamente, pues sí, va junto con este pensamiento, pues del capitalismo, ¿no? En donde hay que producir, producir, producir y y ya, ¿no? Todo el tiempo en las artes, en la ciencia, y hemos llegado al punto también de la producción espiritual, ¿no? Hay 1000 oráculos, 1000 tarots, runas, todo lo que tú quieras está ahí, ¿no? En el mercado, disponible para ser comprado. Y la gente compra y adquiere los cursos, adquiere los talleres. Y entonces se certifican en cosas raras, ¿no? O cosas que van saliendo también por el tiempo, ¿no? No voy a mencionar nombres de cosas, pero bueno, se forman como terapeutas, casi como express, ¿no? Y digo express porque se enfocan a sanar o a curar las partes express de la vida de las personas, ¿no? Entonces pueden curar o quitar síntomas, pero la verdadera, el verdadero alivio no está ahí en el síntoma, ¿no? Que es lo exterior, que es lo inmediato, lo directo, sino en algo más. Que de eso algo más, pues la ciencia puede encargarse un poco, ¿no? Pero falta otra cosa, que es justo esta experiencia de la espiritualidad y la mística. Y creo que por eso Pixie, Pamela Colman Smith, Edward White, dentro de esta parte del ocultismo, pues regresan a las tradiciones de la cristiandad, del judaísmo, ¿no? Y en general, pues estas 3 religiones abrámicas, junto con el Islam, ¿no? Entonces regresan porque justo hay un texto que interpreta esos símbolos primarios de las culturas paganas, ¿no? El pagano también, o el precristiano, tenía también esta forma externa, ¿no? De observación. Entonces observaba la naturaleza, la entendía, platicaba con ella, ¿no? Y entonces había divinidad en las plantas, en el árbol, en el sol, en la luna, etc. Pero faltaba algo más para que ese pensamiento precristiano o pagano pues se consolidara, ¿no? Y no se perdiera en el tiempo. Y entonces llegan las religiones. La religión llega cuando la magia empieza a fallar, cuando de repente pues las personas acuden con cierta persona que trabaja el fuego o que trabaja cualquier elemento natural y sus símbolos y dicen, oye, pues es que esto que me dijiste que iba a pasar no pasó, ¿no? Entonces, pues empieza a cambiar el pensamiento de las personas, ¿no? A través de tantos y tantos años de historia de la humanidad. Y con el surgimiento de estas primeras 3 religiones que vienen a partir del libro, pues empieza a establecer en el símbolo algo distinto, ¿no? O sea, ya no solo es la realidad o la representación de fenómenos naturales o externos, sino de fenómenos también adentro, ¿no? Que hablan sobre algo más que no es del todo tangible, ¿no? Que no está en la materia, pero que sí habla de la materia y de algo más. Entonces, estas religiones pues empiezan a desarrollarse y con ellas pues también con el pensamiento lineal, el gramático, el alfabeto, ¿no? Se crea, pues la Biblia es el primer texto alfabético, ¿no? De la historia de la humanidad. Entonces, como primer texto alfabético, une 2 cosas. Una es la parte simbólica del paganismo, pero la reestructura y le da un nuevo orden, un orden que va a prevalecer,
que le permite prevalecer a lo largo de la historia. Y ese orden va a permitir que las generaciones subsecuentes de seres humanos lo puedan seguir entendiendo y se puedan seguir entendiendo ahí. Entonces ya no se trata solo de un ritual o de distintos dioses, sino de una dirección de la conciencia, ¿no? Al menos así es como yo lo entiendo. Y creo que lo que le pasó a Pamela Colman Smith y a Edward White, pues fue un poco esto, ¿no? ¿Qué quieres? Que la magia no solo se quede en el exterior, que no solo se quede en la creencia, pero tampoco quieres que se cientificice, ¿no? Bueno, no sé si así se diga, o que se haga completamente racional y científica, porque entonces deja de ser deja de tener su esencia, ¿no? Que la esencia tiene que ver con lo sutil, con lo intuitivo, con la mitad entre la razón y la fe. Entonces, en este ámbito, pues el ser humano regresa, ¿no? Regresa a estos primeros orígenes de la religión para saber a quién realmente se dirige, ¿no? Y cómo Dios no está desperdigado como en todos lados, sino que seguramente refiere a otra cosa, ¿no? Y bueno, en este video ya dejé mucho otra cosa porque es difícil, ¿no? Que las palabras puedan comprender todo ese universo que no es humano y que tiende hacia lo infinito. Entonces, bueno, pues esta es una parte que me llama tanto la atención, ¿no? Y que creo que todavía estamos como en descubrimiento y reflexión. Los celtas, el pueblo celta en su transición del paganismo a la cristiandad, pues son un reflejo de esto, ¿no? De cómo el pensamiento humano va moldeando, intentando divinizar la materia, ¿no? Y también en la vuelta contraria, que sería la cristiandad, encarnando la divinidad, ¿no? Entonces es un proceso complejo para la mente y también para el corazón, ¿no? Y bueno, pues toda la mística cristiana habla sobre eso, ¿no? Sobre este nuevo encuentro con lo divino que va incluso más allá de la muerte, ¿no? O sea, si Cristo encarnó o la divinidad, Dios encarnó en el hombre, fue justo para desafiar la muerte, ¿no? Entonces ya no estamos hablando solo sobre ciclos naturales, sino estamos yendo como un paso más lejos. ¿Y qué es lo que todo eso significa, ¿no? Significa tantas cosas que pueden abordarse de distintas maneras. Creo que es desafortunado que parte de la iglesia pues haya convertido o haya hecho, queriéndolo o tal vez sin querer, no lo sé, yo pienso que sí, queriéndolo y teniendo que ver como la política y la economía, convirtiendo todo este conocimiento en un dogma que hace que la gente lo repela, ¿no? Que es así como no entiendo por qué me tengo que estar o establecer ante un Dios que me castiga, que me doblega, que es malvado, ¿no? Y que además sus representantes en la humanidad también son iguales, ¿no? Entonces eso es algo muy desafortunado, pero creo que si podemos abrirnos a estas nuevas perspectivas, podemos entender algo distinto, ¿no? Algo distinto que tiene que ver con la magia, la espiritualidad, la religión, la ciencia. Y estamos como en estos mundos en donde vamos transitando, ¿no? Nuestra alma pues va transitando por todos, pero de una manera más pura, ¿no? De una manera en que pues lo importante no es el cambio que se dé en el exterior, ¿no? Sino el cambio en nuestra conciencia, en nuestra visión sobre el mundo. Recuerdo que cuando hacía mis primeras tiradas de tarot, pues primero lo quise hacer como súper científico, ¿no? Apegarme como a la psicología lo más que pudiera y hacer esta cuestión como del tarot terapéutico. En una segunda fase me di cuenta que había como ciertas coincidencias, ¿no? O ciertas tendencias y empecé a interesarme por la adivinación y me di cuenta que la adivinación pues también tenía que ver con poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Y entonces en un tercer paso me pregunté, ¿y entonces qué es esa voz, no? ¿Quién es Dios? Y ahora en este cuarto paso, pues creo que
ya no son tan, ¿cómo se dirá? No me llaman tanto la atención, no me llama la atención los resultados, ¿no? Que salgan de las cartas o de los símbolos, sino la comprensión de cada uno de esos símbolos. O sea, la comprensión de esa voz divina que tiene que ver con el consultante, conmigo, con los símbolos, con las letras, con la palabra, ¿no? Con la Biblia, con los textos sagrados, con poder introducirnos desde la fe hacia la razón, ¿no? Y poder hacer como esta unión de opuestos. Entonces, pues todo esto estuve pensando y todavía estoy pensando en estos días. Busqué también las ilustraciones de Pamela Colman Smith, Más allá del tarot, y encontré unas ilustraciones muy bellas con diferentes advocaciones de la Virgen, que están muy padres, ¿no? Y bueno, y pues me di cuenta que Pamela Colman Smith tiene como, en esencia, su persona tiene como esta particularidad también de transitar y de ser como movible, ¿no? Su apariencia física es como parece como Cherokee, pero también parece londinense, pero también parece un poco japonesa. Entonces, su físico es como una mezcla de todo, ¿no? Y su pensamiento, pues veo que también, pues primero como tendiente al ocultismo, pero también le gusta las historias, ¿no? La literatura y las historias del folclore. Y también, pues ya la última parte, pues le gustó esto del catolicismo. Y también le gustaba la música, ¿no? Y conforme escuchaba música, era que dibujaba, ¿no? Y hacía sus ilustraciones. Entonces también ella se movía en estos dos mundos o ámbitos entre la música y la pintura. Entonces nunca estaba como fija en un solo lugar. Y quienes la conocían veían que era un alma, que era como una especie de alma vieja que podía entender tanto lo pagano como lo religioso, ¿no? Y en esa parte, pues yo me identifiqué mucho, ¿no? Y pensando que a veces uno va transitando en estos procesos y que está padre como dejarlo, ¿no? Porque pues si nosotros somos parte de la encarnación divina y lo divino es infinito, pues tenemos entonces infinitas posibilidades de movernos, de decidir y de hacer. Y esa es una ventaja y también una desventaja, ¿no? Porque en esa infinitud nos podemos perder y podemos estar errantes, moviéndonos sin saber realmente hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y en este movimiento pues incluso hasta podemos vernos aislados, ¿no? Del mundo y su divinidad, del mundo y su sociedad. Entonces, bueno, pues creo que eso es todo lo que quise contarles hoy y pues les mando un gran saludo, un gran abrazo a donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Carla María y pues estoy transmitiendo del consultorio Sirio. Muchas gracias por dejarme sus comentarios que me alientan a seguir haciendo estos videos. Saludos.